Estimados hermanos y amigos, es una bendición nuevamente ingresar a la intimidad de su hogar el día de hoy con el objetivo de predicarle un mensaje de la palabra del Señor. Esperamos que a través de este mensaje Dios pueda hablar a su vida, Dios pueda llegar a su corazón y que usted mismo pueda reaccionar ante el llamado que Dios le está haciendo a su vida el día de hoy. Quiero compartirles a ustedes un tema muy interesante, muy importante, relacionado con dos ciudades del Antiguo Testamento, una llamada Sodoma y la otra llamada Gomorra. Quiero tomar como base el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 16 al versículo 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si se han consumado su obra en el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El juicio de Sodoma y Gomorra. Quiero que tome en cuenta este tema porque es muy importante. El Señor se refirió a ese juicio aún en el Nuevo Testamento para mostrarle a la gente su gracia, su amor, su misericordia y su bondad para con todos los seres humanos. Estimado amigo, muchas personas tienen ideas equivocadas respecto a lo que es la gracia de Dios. La gracia es un regalo, un favor que Dios le hace siempre al ser humano. Y nosotros hemos experimentado como cristianos, como hijos de Dios, lo que es la gracia del Señor. Hemos recibido de parte de Dios una bendición extraordinaria. Muchos favores hemos recibido del Señor. Hay quienes tienen la gracia como algo muy barato, algo muy sencillo, porque niegan lo mal del pecado y niegan de que el pecado dañe o afecte la vida del hombre sobre la tierra. Sin embargo, desde el principio y hasta el final, la Biblia siempre nos va a hablar de lo malo, de lo dañino, de lo terrible que es el pecado en la vida del hombre y de la forma o la manera como Dios considera el pecado delante de su presencia. La Biblia dice que Dios es un Dios santo, es un Dios que no tiene contacto con el pecado. Ni siquiera Dios puede resistir el pecado delante de su presencia, delante de sus ojos, porque Dios aborrece el pecado. Pero eso sí, ama al pecador que se acerca a él arrepentido. La gracia, el regalo, la bendición de Dios a través de Jesucristo pone al descubierto de que la humanidad es pecadora y está perdida. La humanidad es pecadora, eso está establecido en la palabra del Señor. Desde que el pecado se originó,
El hombre es pecador y nadie puede negar eso. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa delante del Señor, y por eso es que Dios ha buscado la forma y la manera cómo rescatar al hombre de su pecado, cómo hacer que el hombre reciba su perdón, cómo hacer que el hombre sea limpio de sus iniquidades, de sus rebeliones delante de los ojos del Señor. Dios, por su bondad y su misericordia, nos proveyó la manera de que fuéramos salvos del juicio que trae consigo el pecado. Vuelvo a repetir, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Por esa razón es de que Dios siempre, en todos los periodos de la Biblia, en toda la historia bíblica, siempre Dios ha castigado el pecado de los seres humanos. Y está establecido en las Escrituras también que un día Dios traerá a juicio el pecado de todos los seres humanos. Nadie podrá escapar del juicio de Dios, nadie. Algunas veces a nosotros nos llaman fatalistas por hablar de esta forma. Sin embargo, es mi responsabilidad y la responsabilidad de todo predicador serio, todo predicador que ha sido llamado por el Señor, por Dios, para advertirle a la raza humana sobre la tierra, como lo hizo en el Antiguo Testamento y como lo hace en el Nuevo Testamento, advertirle a la gente las consecuencias del pecado. Cierto de que Dios es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia y que provee la salvación del juicio que trae consigo el pecado. Yo quiero decirle algo, por eso es que envió a Jesucristo a morir en la cruz para cargar sobre él el castigo del pecado. Pero quiero hablarles por lo menos 3 cosas con relación a Sodoma y Gomorra. Quiero hablarle en primer lugar de el pecado de Sodoma. La Biblia dice que Abraham y Sara habían recibido la visita de 3 hombres. Eran 3 criaturas angelicales que llegaron a la tienda de Abraham y de Sara. El objetivo era primero darle la noticia de que Dios los había bendecido y que iban a tener la oportunidad de ser padres, de ser madre Sara en su caso y Abraham ser padre de un hijo. La historia bíblica nos dice que Sara era una mujer estéril que no podía tener hijos. Y ellos estaban esperando una oportunidad de Dios. Estaban esperando un milagro de Dios. Y Dios llegó a la tienda de Abraham y de Sara para darle la noticia de que iban a tener un hijo. Cuando estaban para despedirse de la tienda de Abraham, la Biblia dice que los ángeles miraron hacia Sodoma. O sea, ellos estaban viendo hacia la ciudad de Sodoma. Sodoma y Gomorra eran 2 ciudades del Antiguo Testamento, 2 ciudades del ayer. Eran ciudades que estaban haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Y la Biblia dice que los ángeles vieron hacia Sodoma y Gomorra. Los ángeles que visitaron a Abraham y Sara tenían un objetivo, tenían una misión. Primero, darle la noticia de que iban a tener un hijo. Y en segundo lugar, tuvieron a bien llegar también para ejecutar un juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque la Biblia dice que el pecado de Sodoma y Gomorra había subido delante de los ojos del Señor. Es que Dios está viendo el pecado de los seres humanos. En toda la historia de la Biblia, Dios ha visto el pecado de los hombres, y Dios siempre ha tratado de acercarse a Él primero para enviarles palabras de advertencia, para que se vuelvan de su pecado. En toda la Biblia encontramos períodos
en los cuales Dios trató con el hombre. Y este periodo del cual estamos hablando, este tiempo del cual estamos hablando, de las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios trató con estas ciudades. La Biblia dice que cuando los ángeles se despidieron de la tienda de Abraham y de Sara, surgió algo importante. El versículo 17 del capítulo 18 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ahora, ¿qué era lo que iba a hacer Dios? Estimado hermano y amigo, yo quiero decirle que en las ciudades de Sodoma y Gomorra, cerca de esas ciudades, habitaba Lot, sobrino de Abraham. Y Dios estaba pensando en declararle a Abraham el propósito por el cual ellos habían venido a su tienda. Número uno, para darle la noticia de que iban a recibir la bendición de tener un hijo. Y número dos, para darle la noticia de que Dios había decidido ejecutar un juicio sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque la maldad de esas ciudades era extremadamente mala. En todos los periodos de la historia bíblica, Dios siempre ha juzgado el pecado de los seres humanos, porque Dios es un juez y es un juez justo. Él da a cada quien según lo que merece, según lo que le corresponde. Y la Biblia dice que Dios miró hacia las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué fue lo que vio Dios? Dios, hermanos, era importante, y amigos, era importante que diera a conocer a Abraham, que él supiera lo que Dios estaba a punto de hacerle a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dios quería demostrar a Abraham que su juicio tenía validez. O sea, quería demostrarle a Abraham que el juicio tenía una razón de ser. Dios quería demostrarle a Abraham que el juicio que él iba a ejecutar sobre Sodoma y sobre Gomorra no era algo antojadizo, no era algo inmisericordia, no era algo que Dios iba a hacer porque no quería o no amaba a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Claro, él amaba a todos los habitantes de estas ciudades, pero no amaba su maldad, no amaba su pecado. Y por eso Dios quería revelarle a Abraham lo que él iba a hacer, su justicia. Se presentó Dios delante de Abraham como un Dios justo, que da a cada quien según lo que merece, según lo que le corresponde. Y estimado hermano y amigo, yo quiero decirle que Dios es un Dios de justicia, un Dios que actúa con rectitud. Que si el hombre merece una recompensa por su buen comportamiento, por sus buenas actitudes, por su temor a Dios, por su santidad a Dios, de seguro que se la dará. Pero también si Dios ve que el hombre merece un castigo por su rebelión, por su indiferencia hacia Él, por su falta de consagración de su vida a Él, también Dios ejecutará un juicio sobre la vida del hombre. Repito, en algunas ocasiones a nosotros nos llaman fatalistas, porque predicamos este tipo de mensajes. Pero en nuestro tiempo, en nuestra época, es necesario que nosotros, los predicadores del Señor, anunciemos la verdad. Y la verdad es este libro sagrado. La verdad es la Biblia. Y si usted la tiene en su casa, léala. Si usted tiene la oportunidad de asistir a una iglesia cristiana evangélica para escuchar el mensaje de la palabra, hágalo, no se detenga. Hoy mismo es el tiempo propicio para volverse a Dios y para empezar a caminar en el camino correcto, para recibir la justicia de la mano poderosa de Dios. Estimado amigo y hermano, quiero decirle que Dios quería demostrar a Abraham que su juicio tenía un valor, tenía validez, había una razón de ser de ese juicio. En segundo lugar, con relación al punto del pecado de Sodoma, quiero llevarlo al libro de Ezequiel. En el capítulo 16 del libro de Ezequiel,
capítulo 16 del libro de Ezequiel. Voy a encontrar ahí junto con usted algunas cosas importantes, razones valederas por las cuales Dios quería ejecutar juicio o debía ejecutar juicio sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ezequiel capítulo 16. Lo voy a llevar al versículo 49, que dice de la siguiente manera: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos la naturaleza del pecado. ¿Por qué Dios juzgó a la nación de Sodoma y de Gomorra? Porque había específicamente en Sodoma había un pecado muy grande delante de los ojos del Señor. Y para Dios era abominable ver toda esta situación en la cual estaba inmersa la nación delante de los ojos del Señor. Dice que la maldad de Sodoma era, número uno, la soberbia. Yo quiero decirle de que cuando Dios decide bendecir a una persona, el objetivo primordial es que honre siempre su nombre a través de las bendiciones que recibe. Pero la Biblia nos está hablando de que en el corazón de esta gente había soberbia, porque en Sodoma y en Gomorra abundaba el oro, abundaba la plata, había riqueza. Y la gente se había llenado de tanta riqueza que en lugar de honrar el nombre de Dios, se apartaron del Señor. Y Dios iba a juzgar a estas naciones por la soberbia que había en su corazón. No eran humildes, no eran sencillos, no reconocían que todo lo que tenían provenía de Dios. Y estimado amigo y hermano, cuando nosotros recibimos bendiciones de Dios, cuando somos enriquecidos con los dones y las misericordias y las bondades de Dios, debemos siempre de exaltar su nombre, debemos de servirle, debemos de enaltecerlo, debemos de entregarnos al servicio hacia Él, porque Él nos está bendiciendo con el objetivo de que nosotros también bendigamos y ensalcemos su nombre. Una de las razones por las cuales Dios iba a juzgar a la nación es que habían recibido bendiciones, pero en lugar de honrar a Dios, ellos deshonraron a Dios, se dedicaron a hacer actos inmorales delante de los ojos del Señor. La Biblia dice que había soberbia. Ellos también habían sido saciados con abundancia de pan. Otra cosa es que ellos también no habían fortalecido la mano del afligido y el menesteroso. Significa que no habían hecho bien con las riquezas que habían recibido de la mano de Dios. Habían menospreciado a los pobres, posiblemente al huérfano y a la viuda, que en lugar de bendecir con esa riqueza que habían recibido de Dios, a la gente necesitada se alejaron de ella, la menospreciaron. Ezequiel hace notar que Sodoma era una ciudad rica. Sus habitantes eran arrogantes, egoístas, no eran nada hospitalarios. La prosperidad los llevó a la búsqueda de placeres inmorales. Su conducta pecaminosa los llevó a sufrir el juicio de Dios, porque pecaron delante de los ojos de Dios. Estimado hermano y amigo, nosotros podemos ver esta ciudad de Sodoma y Gomorra, podemos ver la gravedad del pecado de estas ciudades, podemos ver la naturaleza de su pecado, dónde se originaba su pecado y por qué razón Dios decidió ejecutar juicio sobre estas ciudades. Punto número 2:
la intercesión de Abraham y la misericordia divina. Abraham era un siervo de Dios. Abraham era un hombre que platicaba con Dios. Abraham era un hombre que oraba siempre al Señor. Abraham era un hombre temeroso de Dios, que hacía muchos sacrificios al Señor, hacía muchos sacrificios para Dios. Y ahora, cuando el Señor le da a conocer que va a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Abraham se convierte en un intercesor delante de Dios. Quiero que vea lo que dice el versículo 23 del capítulo 18 en adelante. Capítulo 18, versículo 23 del libro de Génesis. Y vamos a encontrar ahí aspectos muy interesantes acerca de la intercesión de Abraham. El versículo 23 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti esté el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer esto, que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar. Mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré. Y si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallará ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor. Si hablare, quizá se hallaran ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar, mi Señor. Quizás se hallarán ahí 20. Y no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10. No la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su hogar. ¿Qué encontramos aquí? La intercesión de Abraham. La pregunta de Abraham surgió en medio de una firme convicción de la justicia de Dios. O sea, Dios es justo. Y Abraham estaba convencido de que Dios actúa siempre en justicia. Y la intercesión de Abraham nos da la idea de que él conocía a un Dios de justicia, a un Dios justo. Y empezó a interceder. Empezó con 50. Y le dice a Abraham a Dios: si hubiere ahí 50, destruirás la ciudad. Y dice: no la destruiré por amor a los 50. Y si hubiere 45, luego dice Dios: no la destruiré por amor a los 45. Y si hubiere 40, no la destruiré por amor a los 40. Y si hubiere 30, no la destruiré por amor a los 30. Y si hubiere 20, no la destruiré por amor a los 20. Y si hubiera ahí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Pero ¿cuántos justos había dentro de la ciudad? Yo quiero decirle, estimado hermano, que antes de que Dios ejecute cualquier juicio sobre la tierra, siempre el Señor va a librar a un remanente. Aunque sean pocos, pero Dios siempre los va a librar. Y el día del juicio que se avecina sobre la tierra, Dios siempre va a tener un remanente al cual Él va a salvar. Dios va a salvar siempre un remanente, como lo ha hecho en tiempo del Antiguo Testamento, porque Dios es un Dios de justicia. Abraham entendió que Dios es un Dios de justicia, que Dios no va a destruir a la gente justa juntamente con el impío, juntamente con el pecador. No, Dios va a sacar siempre al justo antes de ejecutar juicio sobre la tierra. Dios siempre ha sido un Dios de amor y misericordia, que ha apartado siempre al justo, lo ha salvado. Y ahora encontramos aquí
que la intercesión de Abraham demostraba que él conocía a un Dios que era justo y que es justo. Dije que justicia es un término legal, es un término que se utiliza en el sentido de dar a cada quien según lo que merece. Y Dios siempre va a dar al hombre según lo que merece. Dios no va a actuar con injusticia. Dios siempre va a actuar justamente. Dios es un Dios recto que siempre va a actuar con rectitud. Y con Él no va a valer el soborno. Con Él no va a haber nadie que se acerque y que le dé cantidades de dinero, de oro, de plata para que aplique la justicia conforme al individuo crea. No, Dios va a aplicar la justicia tal y como Él lo sabe hacer, porque Él es un juez justo. Es lo que dice Abraham. Dios es un Dios justo. Eso nos revela esa pregunta de Abraham: ¿destruirás al justo juntamente con el pecador o con el impío? Eso nos muestra que Abraham conocía la justicia de Dios. El patriarca estaba seguro de que Dios sería misericordioso y que solo hubiera un remanente de gente justa viviendo en la ciudad. Dios actuaría con justicia. La intercesión de Abraham debe ser motivación para la gente cristiana, para interceder, estimados hermanos, por la gente perdida. Si Abraham intercedió por la gente perdida, nosotros los cristianos debemos de aprender a confiar en Dios e interceder por la gente que está perdida, por la gente que está extraviada, por aquellos miles, millares de personas en el mundo que no han aceptado la invitación de Dios hacia la salvación, hacia la vida eterna. Nosotros también debemos de interceder, y estamos intercediendo, estamos clamando y estamos tratando de llegar a la gente para que se arrepienta. Prueba de ello es que hacemos estas transmisiones. Prueba de ello es que predicamos el evangelio, predicamos la palabra. Prueba de ello es que estamos llegando a su corazón el día de hoy. Prueba de ello es que nosotros estamos hablándole la palabra y le estamos advirtiendo de que así como en el día del juicio de Sodoma y de Gomorra, Abraham intercedió por las almas, nosotros queremos llegar a su corazón para que se arrepienta, para que acepte la justicia de Dios, para que acepte ser salvado por la mano poderosa del Señor, por la mano poderosa de Dios. Abraham intercedió delante de Dios porque él estaba preocupado, había una preocupación. La intercesión de Abraham, el argumento fundamental de Abraham en su intercesión está bien claro. Dios no destruirá a los justos por causa de los malvados. La respuesta de Dios es que Dios es un Dios justo y misericordioso. Toda la ciudad se habría salvado, aunque hubiera un puñado de justos. Si hubiera habido 50, la ciudad se hubiera salvado. Si hubiera habido 45, la ciudad se hubiera salvado. Si hubiera habido 30, la ciudad se hubiera salvado. Si hubiera habido 20, la ciudad se hubiera salvado. Si hubiera habido 10, la ciudad se hubiera salvado. Pero ¿cuántos había? No había ni siquiera 10. No había ni siquiera 10 personas, 10 justos dentro de la ciudad que buscaran a Dios, que se acercaran a Él. No lo había. Y por lo tanto, Dios tuvo que ejecutar juicio tal como se lo había prometido a Abraham. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, pero también es un Dios que cuando llega el momento de ejecutar su justicia, lo hace con rectitud para la gloria de su nombre. Y por último, quiero hablarle sobre el juicio por el pecado. Las ciudades de Sodoma y Gomorra subieron una destrucción total, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como Dios dijo, así lo hizo Dios.
La maldad de las ciudades de Sodoma y Gomorra había subido al corazón de Dios. Dios estaba dolido por el pecado de las ciudades. Era demasiado, mucho extremo de pecado había en las ciudades. Y entonces Dios estaba dolido por eso. Y Dios decidió destruir a las ciudades. Y Dios lo hizo tal y como le había dicho a Abraham. Dios ejecutó juicio sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 24 en adelante. 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Estimado amigo, estimado hermano, Dios hizo una destrucción total de las ciudades. ¿Qué quedó de esas ciudades? Nada. El fuego la consumió. La Biblia dice que Dios hizo llover fuego del cielo y destruyó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dios castigó esas ciudades por la dureza de su corazón, por su pecado, porque no atendieron al llamado posiblemente de Lot, que estaba en medio de esas ciudades. Por lo menos había un justo en medio de ellos que aprovechó para anunciarle la misericordia y el amor de Dios, pero no le creyeron. Y sabe una cosa, antes de que Dios ejecute juicio, siempre va a enviar un mensajero. Antes de que Dios decida poner juicio en una ciudad, en una aldea, en un caserío, a una persona, siempre Dios va a utilizar un mensajero. Porque Dios es un Dios de misericordia que llama a tiempo y fuera de tiempo. Y estimado amigo y hermano, Dios es un Dios de amor y misericordia, y que está llamando el día de hoy a través de las predicaciones de la palabra, en la radio, en la televisión, en el mercado, en el autobús, en los templos, en todos lados. El Señor está llamando en los últimos tiempos al hombre para que reaccione. No se quede así como está. No se pierda la oportunidad de ser perdonado por el Señor. Ya Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que usted reciba la salvación por medio de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Estimado hermano y estimado amigo, quiero terminar con un texto del Evangelio de Mateo, donde habla sobre las consecuencias que nosotros podemos sufrir si no atendemos al llamado de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 20. 11:20. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, versículo 22: por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor nos advierte a través de la palabra que así como actuó
a través del juicio en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ellos no vieron los milagros que Él hizo en el tiempo del Nuevo Testamento. Ellos no fueron testigos de los milagros que el Señor hizo. Pero la raza humana, el día de hoy, es testigo de los milagros que Dios hace. Por lo tanto, estimado hermano y estimado amigo, usted que se ha alejado de los caminos de Dios, usted que el día de hoy está viendo este programa de televisión, no es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que le prediquemos la palabra. Dios está utilizando este medio para llamarlo al arrepentimiento, para que abandone su pecado. Usted que se ha alejado de los caminos de Dios, para que se reconcilie con el Señor. Usted que ha tenido por juguete la sangre de Cristo, para que se arrepienta hoy. Usted que se ha separado de Dios, cuando ha tenido la experiencia de estar en los caminos del Señor, el Señor lo está llamando el día de hoy. Y usted que no es cristiano, el Señor le está hablando el día de hoy para que proceda al arrepentimiento, para que aproveche el período de la gracia, el período de la misericordia, y se vuelva a Dios, se vuelva al Señor, quien será fiel para perdonar su pecado y lavarlo con la sangre poderosa de Jesucristo. Si ahí en este momento, ahí donde está usted, quisiera recibir a Cristo en su corazón, usted quisiera reconciliarse, estimado hermano, usted que se ha alejado de los caminos de Dios, yo voy a hacer una oración por usted en el nombre del Señor. Oro en una oración breve para que usted haga su reconcilio o acepte la salvación a través de Jesucristo. Ore conmigo en esta hora. Soberano Dios que habitas en gloria, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, yo vengo al trono de tu gracia. Yo vengo a tu divina presencia, Señor, para agradecerte, Dios mío, por este privilegio, para agradecerte por esta oportunidad que tenemos, Señor, esta noche de estar llegando, Señor, a los hogares. Estás utilizando este canal de televisión, este medio, Señor, de la gloria, para poder hablarle a aquellas personas que se han alejado, pero que hoy vienen a reconciliarse contigo, Señor. Perdónales en el nombre de Jesús. Santifica su cuerpo, su alma, su espíritu, Señor, y que el nombre de ellos quede inscrito en el libro de la vida, Señor. Aquel que por primera vez viene haciendo su decisión de entregarle su corazón a ti, Señor. Ahora recíbelo en el nombre de Jesús. Perdona sus pecados, Señor, por la sangre poderosa de Jesucristo, y santifícalo a través del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, estimado hermano y estimado amigo. Si usted ha entregado su corazón al Señor por primera vez, ha aceptado a Jesucristo, o usted se ha reconciliado, no dude en llamarnos, que nosotros oraremos también por usted y lo bendeciremos en el nombre de Jesús. En una próxima oportunidad estaremos nuevamente con ustedes a través de este mismo medio de comunicación. Amén. Aleluya.